All right. Nación Biblia, mucho gusto que regresen a otro capítulo en la Biblia, en la palabra de Dios llamada Jesucristo, nos dice nuestro Dios. Así como ven, es enfrente de nosotros, vamos a hablar del capítulo 11 de Juan. Y a mí lo que se me hizo muy importante es esa parte donde nos va a enseñar que Jesús lloró. Ok. Esta parte, la razón que en particular me quiero enfocar en esto es porque em, si en la historia sí se han oído de otros dioses y cosas así, ¿verdad? Ese sentido. Y nomás se oyen de lo poderoso, de lo milagroso, puede que sean invenciones o historias o mitológicas, lo que sea. Pero algo en particular, acuérdense que no estamos, Jesucristo no es otra historia, otro mitólogo, es el verdadero Dios. Ok, pero así no lo ve todo el mundo. Y como vamos a hablar ahorita, el mismo Jesucristo tiene otras versiones, ¿verdad? Otras religiones y al fin, eso se hace un circo. Hay el verdadero Jesucristo de la palabra de Dios y y lo que decide otra gente crean dioses falsos. Pero regresando a la parte donde leí que Jesús lloró, es decir, en estos otros dioses falsos que para mucha gente es un verdadero Dios en la vida de ellos. Yo lo viví con eh, imágenes de santos y de María y todo eso, ¿verdad? Pero lo que ha aprendido es, por ejemplo, eh, como se dicen los muslos, ¿no? Ellos, de lo que ha aprendido, que ese Dios falso, ok, aunque la religión es bonita y la gente, muchos de ellos están bien entregados, lo que ha oído de los que sí leen ese libro, el Corán de ellos, es que ese Dios, aunque sea falso, no existe una compasión en él. No existe un Dios donde ellos se pueden ir a entregar emocionalmente, ¿verdad? Lastimadamente. Y muchos de estos dioses Jesucristos, ¿verdad? De otras religiones que toman poquito de la Biblia y luego se van en su propio viaje. Muchas veces es un Dios frío, no hay detalle, no hay ya se hace tradición, se hace rituales, hábitos, actos, pero ya no. Y, y al fin regreso a esa parte de Jesús llora, que lo vamos a leer ahorita. Y es muy particular porque yo lo puedo leer y tomarlo como que no es nada, porque por una, porque lo dice la Biblia, por dos, yo lo viví, por tres, de tanto, pues es cualquier cosa, pero reflexioné y dije, pues, ¿cómo será vivir con un Dios que no te consiente a lo profundo, ¿verdad? A como vamos a leer, a pasar una muerte? Que no se me falleció mi hijo, pero con lo que pasó en las cortes, ya no existió en mi vida. Y que como que el que no entiende, pues no entiende, pero el que sí, experiencié como una pérdida por un tiempo hasta que ya que lo ha estado recuperando y más, pero ese tiempo se me quedó muy, y es lo que me trajo a mis rodillas enfrente de Jesucristo, que Él sí, Él tenía el corazón para mí, no sé cómo decirles, pero el que entiende, entiende, ¿verdad? Y para imaginarme una aparte de un Dios falso, pero un Dios que no pueda tener eso, híjole, ¿verdad? Pero bueno, si hice mi punto, si no, no. Vamos a llegar a lo que sabemos que hace, lo que nos promete. Y antes, unos segunditos antes de leer, estoy pasando por cosas donde quiero dar el evangelio, ¿verdad? A todos, lo más posible. Y no es tan fácil en este sentido, que no nomás es dar el evangelio con gente que no lo ha oído,
que eso se me hace muy bonito. Pero lo que está pasando, lo que yo estoy enfrentando en esta ciudad, es que el evangelio ya está, o según ya, ya lo sabemos, ¿verdad? Y lo que pasa, ya no les interesa el verdadero Dios Jesucristo. El evangelio ese ya, por ejemplo, existe un libro del Mormón que toma su propio viaje, los testigos digo, estoy pasando con mucha gente tiempo y la cosa se ve muy bonito. Estamos hablando según el mismo Jesucristo, pero se la cambian aquí y al fin de cuentas los detalles ya nos de un Dios de compasión que nos tiene misericordia, nos quiere perdonar, nos quiere regenerar. No, ya no es la historia de un acto de dar la vida, ¿verdad? Dios por nosotros. Ya es otra cosa. Entonces yo me encuentro en un lugar donde tengo no nomás dar el evangelio, tengo que aclarar el evangelio. Eso no es que sea nada frustrante, eso es, ya perdí mi otra vida para esta misma cosa, pero como la decepción en gente, unos que no saben la diferencia porque ya se las han platicado de un modo y otros el capricho, nomás de verlos, um, lo que saben lo saben y sí la Biblia, pero este otro libro, híjole, la cosa está muy feo. So, al fin, por eso tengo este canal, para nomás hablar y hablar y hablar y declarar la palabra de Dios, Jesucristo, así, leerla completa y dejar que haga lo que promete hacer, lo que solamente puede hacer, que atrás de la palabra de Dios está su espíritu y no hay sustituto, no hay otro libro y por eso se lee, por eso se da la palabra de Dios, la Biblia con otros, para que sepan que atrás está el Espíritu de Dios y cuando Dios sienta y desea nos regale ese Espíritu de Él en una nueva vida, siendo el bautismo del Espíritu. Y eso es el puro enfoque de el que de veras está entregado a Dios, de decirles que por eso la Biblia no se reemplaza, el Evangelio no se platica, se lee, se somete, se pone rodillas y le pide a Dios la cosa verdadera. Pero bueno, digo, yo no soy el experto, so vamos a leerle. Está un poquito larguito, solo lo leo y hago mi comentario. Pero al fin de cuentas, esto no reemplaza a uno mismo, leyéndola para sí mismo y hablando con el verdadero Dios en su nombre, Jesucristo, y pidiéndole ese regalo del Espíritu del Santo. Okay. Muerte de Lázaro. Había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con su cabello. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella, el Hijo de Dios, sea glorificado. So, ahí está otra parte, se me olvidó decirles que muchos donde quiera quieren aceptar a Cristo, pero como profeta, ¿ok? So, entonces les diría, pues un profeta muy importante nos dice la Biblia que no puede estar mal en ninguna parte, en ningún aspecto de su profecía. Eso sí, así es, lo toman a Jesucristo. Aquí nos dice, sino para que la gloria de Dios, para que la muerte, sino para que la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Digo, cualquier profeta quiere la gloria, pero no hace errores este profeta. Uno tiene que decir, entonces hay algo más aquí. ¿Okay? Esos detalles son muy importantes. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Okay, miren que pudo ir más temprano y no fue muy importante.
Rabbi, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte. ¿Todavía quieres volver allá? ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Pues dijo Jesús, el que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene la luz. Ahí aprendemos algo muy rápido, que estos discípulos están caminando con él, no están sumamente entregados como van a estar cuando reciban el regalo del Espíritu Santo, ¿ok? Pero están caminando con él, quieren meter sus 2 centavos, pero no, que te dirán piedras, no quieres considerar algo más, pero al fin siguen siendo la voluntad, ¿ok? Eso es muy importante para nosotros. Sí, vamos a dar nuestra opinión, cosas así, pero al fin de cuentas, seguir la palabra de Dios, ¿ok? Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Ahí está algo que tomé, ya con tiempo uno dice, no, pues es cualquier cosa, pero estamos hablando del verdadero Dios que da vida, ¿ok? Que se dio vida a Él mismo después de haber muerto en la cruz, y aquí está hablando otra vez, ¿ok? Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con Él. Ok. Ok, algo se me pasó ahí, disculpen. Ok. Jesús consuela a las hermanas de Lázaro. A su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el final día, respondió Marta. Entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Marta dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Ahí muy importante lo que está pasando es que Jesús nos está dando ahí una gran declaración, ¿verdad? El que cree en mí, así como la muerte de Lázaro era un momento en tiempo diseñado para nosotros entregarnos al Hijo de Dios Jesucristo, ¿verdad? No más para agradecerle el milagro y seguir caminando. Todo se dirige a creer en Jesucristo, no en el Dios grandioso que nadie puede contemplar, está muy grandioso, pero en la revelación de ese Dios, en su palabra, llamada Jesucristo, es lo único que y entregarnos completamente y tener una relación íntima con ese aspecto solamente que podemos entender que nos está regalando. Fuera de eso, seguimos fríos con un Dios general que no podemos. Es muy importante esto, ¿ok? Y aquí nos está enseñando Marta las cosas básicas de entender del verdadero Dios. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios.
Okay, la misma razón que lo pusieron en la cruz por declarar que es el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo, el que había de venir del mundo, el mismo Dios que los profetas de los tiempos viejos del Testamento Viejo que dijeron que hablaban de un verdadero Dios, de uno. Y ahí está diciendo, ese eres tú, no de los otros libros o de las otras opiniones o de las otras religiones, ese que vez tras vez por los profetas nos dijeron, nos pintaron que ibas a venir, ese mero. ¿Okay? Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamaba a su hermana María y le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, disculpen, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame al ver que se había levantado y había salido de deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Aquí ya estamos hablando, yo lo hice, cualquier cosa, es Jesús, pero aquí me tuve que aprender, recordar, ver. Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Ese es el Dios que me consentió en mi tiempo. Aquí lo estamos viendo. Sí, yo no estoy pasando por la muerte de Lázaro, pero me acuerdo de mi momento y eso es muy importante con alguien que está quebrado, que ha pasado por algo muy especial este momento, y yo me tengo que acordar de eso como ustedes, para cuando damos el evangelio traerlos aquí al Testamento Nuevo y solamente aquí, ¿sí? ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró, fíjense. Pero que no es Dios, papá, para el chiste es el consciente de las emociones, muy poderoso. Ahí los dejo con eso, ¿ok? Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos, pero algunos de ellos comentaban, que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. Jesús resucita a Lázaro. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Así como mucho de rezar al Padre Celestial debe ser en privado, en veces está bien hacerlo en público para que la gente tome nota y les haga un impacto, ¿ok? Pero muchas veces la reza es en privado, pero aquí lo está haciendo Jesús para la gente que entiendan claramente lo que está pasando, ¿ok? Que este milagro no es de lo más de por nada, digo, está viniendo del verdadero Dios. Jesús lo sabe y lo está declarando aquí. Dicho esto, gritó con fuerza, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto en un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, dijo Jesús. La conspiración para matar a Jesús. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y habían presenciado los hechos por Jesús creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a ver
a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron, este hombre está haciendo muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Entonces vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado, incluso con nuestra nación. Ellos le tenían miedo a los romanos. Les dijo a los romanos, ustedes, mientras que no causen problemas, tienen aquí su lugarcito. Y eso le temían más a los romanos que al verdadero Dios, y por eso se enciegaron a lo que pasaba enfrente de ellos con Jesús. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada en absoluto, no entienden lo que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo este sumo sacerdote, no lo dijo su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote, ese año profetizó que Jesús morirá por la nación judía, y no solo por esa nación, también por los hijos de Dios que estaban dispersos, para congregarlos y unificarlos. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos, se retiró más bien a una región cercana al desierto, a un pueblo, llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Faltaba poco para la Pascua judía, así que muchos subieron del campo a Jerusalén para su purificación ceremonial antes de la Pascua. Andaban buscando a Jesús y mientras estaba en el templo comentaban entre sí, ¿qué les parece? ¿Acaso no vendrá a la fiesta? Por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debía denunciarlo porque lo arrestarán. Ok, ya con eso ya leímos la palabra, ya no voy a hacer nada más que rezar. Padre Celestial, te agradezco que te has revelado en tu palabra Jesucristo para todos nosotros que te queremos recibir, que nos urge, ¿verdad? Que nos hemos sido quebrados y necesitamos ese amor de nuestro Creador y nos lo ofreces y te lo agradezco. Te pido fortaleza en poder dar el Evangelio, el único Evangelio tuyo, y poder defenderlo y hablar con gente que tengan otros aspectos. Pero te pido eso muy fuerte, y los que estén viendo este video que tengan ese mismo interés, rezo por ellos. Y así como rezo en privado, ahorita lo rezo públicamente y te lo agradezco. Rezo en el único nombre, en el poderoso nombre Jesucristo. Ok, gente, hasta la próxima.